Entonces voy a presentar la última conferencia de esta mañana, que por la parte que me afecta como representante del Ministerio, una mañana que se destina, y ello me gusta, a las tecnologías y a las familias. Tengo a mi derecha al profesor Ayuso, y el profesor Ayuso nos va a hablar del impacto de las TIC en la vida cotidiana de las familias españolas. Luis Ayuso Sánchez es doctor en Sociología con mención europea por la Universidad de Granada. Ha sido becario de formación del profesorado universitario por el Ministerio de Educación y Ciencia y ha ampliado estudios predoctorales en la Universidad de la Sorbona de París y también ha hecho estudios postdoctorales en la Universidad de Princeton. Es miembro de los grupos de investigación de redes sociales y estructura social en la Universidad de Málaga y de análisis del cambio familiar en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor doctor en la Universidad de Málaga y sus líneas fundamentales de investigación son la sociología de la familia, el tercer sector y el bienestar social. En su formación investigadora ha participado en más de 30 proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y en las áreas más prestigiosas, RACE, RIS, Papers, CIS, GAP, SM, Tecnos, etc. Actualmente es director del curso de posgrado de formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos en el CIS. Como veis, tiene un currículum lo suficientemente amplio como para abordar esta conferencia con la que finalizaría la mañana de hoy. Me imagino que vamos a seguir la misma estructura que hasta ahora, me irán pasando preguntas y al final yo se las formulo a usted, ¿de acuerdo? Con permiso. Voy a dar la conferencia de pie, si no me importa. Bueno, más que nada, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción por la invitación, este ya es el segundo año, y sobre todo, y si me permitís, agradecer especialmente a Eusebio y a Miguel Ángel Rodríguez, bueno, pues el cariño, el apoyo y la confianza que pone siempre en mi persona para organizar este tipo de cosas. Por tanto, en primer lugar, agradecimiento a toda la FAD y, por supuesto, también a todos ustedes por estar aquí en esta mañana fría de Madrid. Los que venimos de Málaga notamos mucho el cambio de tiempo y sorprende tanto fresquito. Bien, yo voy a hablar sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la familia. Este es un tema en el que no tenemos muchos estudios. Sobre el impacto específico en la familia no hay muchos estudios. Cada vez hay más trabajo sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en general. Pero específicamente sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la familia no hay muchos trabajos. Es frustrante, sobre todo para los que somos sociólogos de la familia. Sobre todo porque asistimos a un boom importante. Es decir, estamos ante un cambio histórico. Yo lo decía esta mañana el profesor Cristóbal Torres. Estamos en una revolución nueva y tenemos que profundizar en los nuevos cambios sociales. Asistimos a cómo frente a las estructuras sociales habituales nacen estructuras sociales virtuales o digitales. Y eso es un cambio importante, sobre el que no hace falta tener más información, cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, la familia también se está transformando. La familia no es algo que esté quieto, nunca ha sido quieto, siempre se ha caracterizado por su capacidad de adaptación. La familia está cambiando. Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo, pero la familia también está cambiando. Son cambios que van de la mano, no van en paralelo. Tenemos que estudiarlos de manera interrelacionada. Fíjense ustedes, en el año 1985, una prestigiosa revista de sociología de la familia, Marriage and Family Review, publicó un monográfico sobre cuál era el impacto que estaba teniendo en las familias las nuevas tecnologías. Le interesaba sobre todo el impacto que estaba teniendo el ordenador, año 85. Se utilizaba el ordenador en esa época prácticamente como una calculadora, Estaban empezando a utilizarse los videojuegos, pero ya en esa época en Estados Unidos llamaba mucho la atención qué impacto está teniendo el ordenador en la familia. Y se hizo un monográfico de esa revista. Revisándolo, ahora para preparar estas palabras, las cosas que se decían allí, nos damos cuenta que muchos de los problemas, muchas de las hipótesis que se desarrollaban en ese monográfico son las mismas que tenemos hoy.
Son los mismos problemas, las mismas preguntas, muy parecidas a lo que ya se intuía en el año 85. ¿Eso qué supone? Eso supone una falta de teoría, una falta de conceptos, una falta de metodologías, una falta de estudio enfocado específicamente en el tema de la familia. Y eso supone la necesidad de enfatizar trabajos que no solo pongan el énfasis en las nuevas tecnologías, que está muy bien, sino sobre todo, y por lo que mi parte conlleva, trabajar el tema de la familia, que es lo que a mí me interesa. Bien, dicho eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues les voy a hablar rápidamente de tres cuestiones importantes. En primer lugar, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la familia. Vamos a ver cómo hay que interpretar las nuevas tecnologías, pero enfatizando en qué es lo que está pasando en la familia. La familia como contexto idóneo para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. En segundo lugar, y aquí iré un poquito más rápido, hablaremos sobre la inserción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Iremos más rápido, porque es muy aburrido, son muchos datos de uso, de frecuencia. Bien, algo hay que decir, pero no nos vamos a detener mucho ahí. Me interesa más centrarme en el tercer punto, que será los efectos de las nuevas tecnologías en tres ámbitos específicos de las familias españolas. Tres, podríamos haber elegido más, pero a mí me han parecido muy interesantes tres. En primer lugar, sobre el mercado de emparejamiento. Perdónenme lo de mercado, es el término que utilizan los demógrafos. Yo por eso lo traigo aquí. Pero, ¿qué está pasando en el proceso de emparejamiento? Que es un proceso claramente familiar. Hablaremos un poquito de eso. ¿Qué está pasando en los procesos de socialización, que son clave? Las relaciones padre-hijo, ya hemos estado viendo la mesa de hoy. ¿Qué está pasando ahí? Hablaremos también un poquito de eso. Y en tercer lugar, sobre las redes sociales, las de toda la vida, las cara a cara. ¿Qué está pasando? En nuestro país las redes sociales son fundamentales. Es un pilar del estado de bienestar, como todos sabemos. Pues también se está transformando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el impacto sobre esa tercera pata? Hablaré también un poquito sobre eso, ¿de acuerdo? Y luego terminaremos con unas conclusiones muy rápidas. Empiezo, por tanto, hablando sobre la familia. Fíjense ustedes. En primer lugar, la familia en las sociedades avanzadas se encuentra en un proceso de transformación rápida. No solo está cambiando la estructura, está cambiando la cultura. Algunos autores llaman a este cambio un proceso de posmodernización familiar. Otros autores lo llaman la familia líquida, otros las familias globales. Hay muchos nuevos conceptos que se están desarrollando alrededor de qué es lo que está ocurriendo en la familia. Bien, las nuevas tecnologías se introducen en el ámbito familiar, pero no se introducen, o yo no quiero enfocarlo desde el punto de vista de causa-efecto. No es causa-efecto. No, yo no quiero enfocarlo desde el punto de vista de qué el impacto de las tecnologías. Lógicamente tienen impacto, pero me interesa mucho más verlo de forma interrelacionada. No son las nuevas tecnologías las que cambian a la familia. La familia es la que cambia y utiliza las nuevas tecnologías, pero el énfasis lo vamos a poner en la familia. No lo vamos a poner en las nuevas tecnologías, que es la tesis clásica, si me permiten. Luego lo podemos discutir, si ustedes quieren. Pero vamos a poner el énfasis en cómo la familia está cambiando, y es ese cambio familiar el que utiliza las nuevas tecnologías para adaptarse a las nuevas demandas que le hace la sociedad. Vamos a cambiar, por tanto, esa perspectiva. Existen características familiares que propician el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Cómo cuáles son las características que están cambiando en las familias que propician ese desarrollo? Pues fíjense algunas características. Por ejemplo, estos son datos muy calentitos, porque son datos del censo. Son datos del censo, se van a hacer públicos en diciembre de 2013, nos dijeron, el censo saben ustedes que es de 2011, y estos son datos, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en los hogares. ¿Qué nos estamos dando cuenta que pasa en los hogares? Pues que tendemos hogares, fíjense, a ver, cada vez más reducidos. Fíjese con respecto al año 2001, son hogares donde con una persona sola, fíjese cómo sube, las parejas sin hijos se convierten en el hogar más habitual. Esto es un cambio, es como si le diéramos la vuelta a un calcetín, en lo que era la estructura familiar española, totalmente. ¿Por qué ocurre eso? También lo sabemos. Sabemos que hay un proceso de envejecimiento, sabemos que existe una reducción del número de hijos, sabemos que existe una mayor soltería, aunque eso no lo sabemos tampoco muy bien, hay más personas solteras, bueno, hay cosas más raras, pero en fin, un retraso de la soltería, bien, este contexto, los contextos de hogares cada vez más reducidos, es idóneo para el impacto de las nuevas tecnologías. Son hogares donde cada vez viven menos personas y donde
sube el nivel de estudio de esos hogares con respecto a otras generaciones, con respecto a otros años. Contexto idóneo para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Eso da lugar a un concepto que desarrollaba mi maestro en París, François de Sigli, el concepto de libres ensembles, es decir, familias que sean solas y acompañadas, que él ha desarrollado él. Son personas que viven solas, pero al mismo tiempo están acompañadas. El concepto de libres ensembles se aplica muy bien a lo que está pasando en los hogares, los nuevos hogares españoles. ¿Qué está pasando también? Pues una tesis clásica, el impacto que están teniendo en los procesos de individualización sobre la vida familiar. El proceso de individualización, que ya contaba esta mañana Cristóbal Torres, que comienza con el proceso de modernización, se incluye en la esfera doméstica, en la esfera privada. ¿Y eso qué es lo que está dando lugar? Eso está dando lugar a una mayor libertad. La familia siempre estaba encorsetada con una estructura. Con el proceso de individualización se liberan, se rompen esas estructuras. Hay una mayor libertad para poder definir nuestro propio estilo de vida, nuestra propia estructura familiar. ¿Y eso a qué da lugar? Pues da lugar a lo que le he traído aquí, que permitan, no sé si se verá bien, pero son conceptos que salen, que yo lo he recogido de los últimos estudios de sociología de la familia hechos en nuestro país sobre nuevas formas de familia. Y salen, como ven ustedes ahí, muchas palabras raras, o muchas formas nuevas, ¿no? Salen desde los singles, los solteros post-pareja, que es interesante diferenciarlo, las long distance relationships, precisamente relaciones a distancia por internet, relaciones virtuales, el fenómeno de los living apart together, las parejas que son parejas pero que no quieren vivir juntas, que es un fenómeno nuevo que precisamente sobre el impacto de este proceso de individualización. Bueno, las parejas de fin de semana, las parejas transnacionales, las parejas de doble carrera, las parejas de... En fin, hay nuevos conceptos precisamente por el impacto del proceso de individualización sobre la vida familiar. Lógicamente, las nuevas tecnologías contribuyen a que puedan mantenerse muchas de estas relaciones. Se da lugar a lo que el profesor Manuel Castel denomina familias coordinadas. Se permite la coordinación gracias precisamente a esas nuevas tecnologías. ¿Y qué está pasando a nivel interno de las familias? Porque esto es a nivel de fuera, a nivel de las estructuras. Pero ¿y si nos metemos dentro, si cogemos el microscopio y nos metemos dentro de las familias, qué pasa? Pues fíjense ustedes también relacionado con estos procesos, todo está interrelacionado. Si analizamos lo que está ocurriendo por roles, nos damos cuenta cómo se produce un proceso de construcción de la autonomía. El proceso de autonomía, que está relacionado con la individualización, es cada vez más importante. Ese modelo de familia comunitaria propio de la modernidad se está cambiando. Somos familia, vivimos en familia, pero cada uno mantiene su autonomía. Autonomía que afecta a todos los roles. Afecta sobre todo a la mujer. La salida de la mujer del espacio doméstico para el trabajo fuera de casa de forma masiva. La liberalización del hogar en muchos aspectos, donde, por cierto, tienen mucho que ver las nuevas tecnologías, No solo hablamos de Internet y del móvil, hablamos de otras tecnologías que también son muy importantes. A mí, como sociólogo de la familia, me interesa mucho la aportación de la olla express, la aportación de la lavadora, la aportación del microondas. A mí me interesa mucho como sociólogo de la familia, porque es que tiene un impacto sobre la vida familiar en la liberalización de tiempos, que es clave para entender muchas de las cosas que ocurren. Pero también le pasa al hombre, siempre va a retazo, ¿no? Va detrás de lo que está pasando. El proceso de autonomía masculina, dice el profesor Gil Calvo, el hombre se encuentra en un momento de incertidumbres. Sí, incertidumbres porque también le afecta ese proceso de transformar su rol dentro de la familia. ¿Qué pasa con los hijos? Interesantísimo. Los hijos cada vez son menos, cada vez son más deseados, cada vez son más planificados. Ya un hijo ha sido un fallo, bueno, ya cada vez hay menos fallos, ya son hijos planificados, hijos más satisfechos. ¿De acuerdo? Veíamos el año pasado lo que pasaba con la generación de jóvenes que se emancipaban, cuál era el perfil de esos jóvenes. Bien, pues tenemos hijos más autónomos, donde cada vez tienen mayor autonomía. Al hijo se le pregunta dónde vamos de vacaciones, qué quieres comer, qué quieres hacer, qué quieres... Cada vez a edades más pequeñas. Entonces, el proceso de autonomía en la infancia también es un elemento importante de estos rasgos que yo les estoy contando. Y pasa también en las personas mayores. Las personas mayores estamos acostumbrados al rol de familiar cuidador, que es tradicional, muy presente en nuestra estructura social española, clave para un montón de cosas, pero en los mayores
son cada vez más autónomos económicamente. El desarrollo del sistema de pensiones es un elemento fundamental. Tienen cada vez mayor heterogeneidad en cuanto a los estilos de vida. Cada vez tenemos mayores con unos estilos de vida más diversos, ¿de acuerdo? Y pluralización. Dentro de poco veremos la generación de abuelitos y de abuelitas divorciadas y divorciados. Todavía no están dentro de nuestro imaginario social, ¿verdad? Pero dentro de poquito los veremos, como que vendrá el abuelito y la abuelita con su pareja. Será una cuestión habitual a la cual nos tendremos que acostumbrar dentro de la familia española, ¿de acuerdo? Bien, la autonomía de los miembros de la familia es muy importante para el poder mantener esta autonomía, la comunicación dentro de esta familia, la familia intercomunicada. Y eso va a ser un elemento fundamental dentro de esta estructura familiar, como les estoy contando. Pero dentro de la familia están ocurriendo más cosas, que son claves también para poder entender luego el impacto de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el proceso de privatización de los comportamientos familiares. La familia pasa de ser una institución pública, controlada por lo público, a cada vez una institución más privada. Oye, lo que ocurra dentro de la familia nos incumbe a ti y a mí. Las parejas dicen, ¿que nosotros qué somos? Dicen muchos jóvenes. Pues algo somos. ¿Qué relación tenemos? Tenemos relación. Ahora, ¿qué tipo de relación? Llámala noviazgo. No, noviazgo, ese concepto no encaja. Tenemos algo. Y nadie tiene que decirnos lo que somos. Lo que somos lo sabemos tú y yo. Establecemos cuándo entramos, qué normas establecemos entre nosotros y cuándo se termina. Son entre los jóvenes. Es un proceso, es un impacto del proceso de privatización. Y para ese proceso de privatización, las nuevas tecnologías son claves, porque permiten el desarrollo de esa privacidad. Eso puede sonar paradójico, pero es así, un nuevo concepto de privacidad que se basa precisamente en esas nuevas tecnologías. La familia, además, se identifica precisamente por su valor emocional. La familia, comunidad emocional, la familia sabemos que tiene unas funciones estructurales fundamentales. Pero no podemos olvidar que en las sociedades avanzadas, en las sociedades de hoy día, la familia cumple también un papel fundamental clave. Los padres no solo tienen que cuidar a su hijo, no solo tienen que educar a su hijo, no solo tienen que querer a su hijo, tienen que demostrárselo. Hay que demostrar que te quiero. No vale con que me quieras mucho. Dicen las parejas, no me quieras tanto, ¿no? No valen con que quieran mucho a los hijos, tienen que demostrar que quieren a los hijos. Y las nuevas tecnologías nos permiten esta fluidez en la comunicación, facilitan expresar sentimientos, facilitan sentirse cuidado, sentirse querido o simplemente sentirse en comunicación. Por tanto, otro elemento fundamental en este proceso es entender la familia, ojo, cuidado, no como elemento funcional, que sigue siendo importante, sino también como unidad emocional, y eso es clave, ¿no? El aumento de las demandas de movilidad geográfica, también somos generaciones, hay de la generación que no sepa moverse, es fundamental para el futuro, las nuevas generaciones sepan moverse, y la movilidad geográfica es fundamental en las sociedades actuales. Hay unas mayores demandas de movilidad, por ejemplo, en los espacios. Trabajé en el año 2006 y el año 2008 un proyecto específico sobre cómo afectaba la movilidad laboral a la vida familiar, la movilidad laboral geográfica me refiero. Y era un proyecto europeo en el que concluimos sobre todo que tenía grandísimos impactos principalmente sobre la fecundidad, claramente. Una mayor movilidad geográfica, la fecundidad desciende, ¿de acuerdo? Desciende claramente. Por tanto, hay una mayor demanda de movilidad, una mayor flexibilidad de las estructuras, una mayor demanda de velocidad, lo quiero hoy y ya. Y eso viene relacionado con el impacto que está teniendo en la familia el proceso de movilización geográfica. ¿Y qué ocurre también dentro de las familias? Porque cada vez tenemos unas familias mejor equipadas. Y eso todos lo vemos también. ¿Qué está pasando en las familias? Bueno, pues que cada vez están mejor equipadas. A pesar de la crisis, a pesar de todos los pesares, nos damos cuenta con que, pues fíjense ustedes, ya creo que esta mañana lo hemos hablado algo, la televisión prácticamente universal, el teléfono fijo desciende, el teléfono móvil súper alto y Internet, ¿para qué les cuento? 67% altísimo. ¿Esto qué muestra? Esto muestra los niveles de bienestar, lógicamente, pero no solo eso, sino muestra también la indispensabilidad de estas herramientas, que se convierten en prácticamente obligatorias, y la rápida adaptación de estas herramientas a la vida familiar, la domestificación de las nuevas tecnologías, como elemento también fundamental en ello. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, insisto, son las nuevas tecnologías las que se adaptan al cambio de la familia.
no es la nueva tecnología la que impacta en la familia, que también, sino que es un proceso que tenemos que verlo interrelacionado, no de causa-efecto, sino que la familia cambia y utiliza esas nuevas tecnologías para adaptarse al nuevo medio que es en el que se desarrolla. ¿De acuerdo? Bien, mucho más rápido quiero hablarle algo sobre la inserción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Insisto que no quiero detenerme mucho en este tema, porque es algo que ya sabemos, son datos muy aburridos, por tanto no quiero detenerme mucho. Sí decirles, metodológicamente, datos que tenemos principalmente corresponden al INE. Tenemos la encuesta sobre equipamiento y TIC en los hogares, tenemos las encuestas del uso del tiempo, que nos dan algunas claves, tenemos también algunos barómetros que hace el CIS sobre las opiniones de los españoles, sobre distintos aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, pero para mí como sociólogo de la familia es especialmente frustrante cuando te enfrentas a estas encuestas tan bien hechas y con tantos datos y que valen tan caras y apenas encuentras variables, apenas encuentras preguntas de las relaciones familiares, que es lo que a mí me interesa. Hay muy poca información sobre el impacto verdaderamente en esas relaciones familiares. Sabemos muy poco de las relaciones que tienen las TIC en la familia en el sentido de cómo se están introduciendo las relaciones cara a cara y las relaciones virtuales. ¿Qué está pasando ahí? Nace un mundo nuevo. Las relaciones digitales, relaciones virtuales nacen y juegan también con las relaciones cara a cara, interrelacionan. Pero ¿esto cómo se mide? No tenemos datos, no sabemos. No puedo decirles nada. Más que mi propia reflexión personal. No tenemos datos sobre eso. Tampoco sabemos, por ejemplo, o deberíamos de tener en cuenta que no todas las familias son iguales. ¿A que no? Hemos visto antes la cantidad de pluralidad familiar. No podemos seguir viendo las familias como algo homogéneo. Son plurales y hay muchas características. Y cuando va a muchos de estos trabajos, sí, ¿tiene usted variables de familia? Sí, el estado civil. Claro. Ir a medir comportamientos familiares con la variable de estado civil, pues como yo le digo a mis alumnos de Málaga, esto es como ir a pescar con la red muy grande. Que tiras la red, pero al final solo coges las cosas muy grandes, pero lo pequeño, que es lo interesante, no lo coges nunca. Entonces, nos faltaría eso también. Nos faltan conocer sobre usos técnicos, sobre características individuales, sobre comportamientos familiares y extrafamiliares. Nos faltan datos o encuestas que controlen esas cuestiones. ¿Qué tenemos entonces? Pues sí, datos sobre uso, datos sobre opiniones, datos sobre frecuencias. De eso sí hay. Por ejemplo, tenemos algunos datos sobre el uso de Internet. ¿Y qué nos van a decir? Pues sí, que cada vez hay un uso más importante de Internet, sobre todo en los hogares, con hijos. Fíjense ustedes cómo los hogares con hijos, donde está España con relación a la Unión Europea. Sabemos, bueno, que para qué se utilizan, la contribución a la creación de redes sociales virtuales, las llamadas telefónicas, en fin, sabemos datos muy generales en relación al uso de estas tecnologías. Pero eso es quedarnos solo en la parte de arriba. Hay que profundizar más. Por ejemplo, ¿qué se hace? Es decir, ¿cuál es el uso que se le da a estas nuevas tecnologías? Fíjese, aquí le pongo un gráfico interesante sobre lo que hace la población nacional comparado con lo que hace la población mayor. Sí, claro, porque hablamos de nuevas tecnologías, todo el mundo habla de los jóvenes y es verdad, es muy interesante, pero también me interesa ver qué pasa con los mayores, porque los mayores también es un grupo interesante que nos interesa saber cómo están interactuando, ¿no? ¿Qué dicen los datos? Pues fíjense ustedes, prácticamente, a ver, que no me vaya, nos dicen lo mismo, es decir, hacen lo mismo. Enviar y recibir correo electrónico, buscar información sobre bienes y servicios, descargar noticias o periódicos de revistas. ¿Qué hacen más los jóvenes? Redes sociales, blogs, foros, utilizar servicios relacionados con los viajes y alojamientos, aunque fíjense también los mayores, y escuchar la radio y la televisión por internet. Eso hacen más, pero en realidad muchas cosas hacen muy parecidas la población mayor y la población joven. No es tanta esa diferencia, ¿de acuerdo? Aunque lógicamente existe. Bien, como le había dicho, no me quiero detener mucho en este. Me parece más interesante introducirnos en el siguiente punto que viene ahora, que es específicamente qué efectos están teniendo las nuevas tecnologías en tres ámbitos importantes. A ver, en primer lugar, quiero empezar hablando de este tema recordando a un sociólogo de la Escuela de Chicago. La Escuela de Sociología de Chicago tuvo mucha importancia el primer tercio del siglo XX, y Burgess
trabajó el tema del impacto de las nuevas tecnologías en la familia. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía Burgess? Pues él analizó el impacto de dos tecnologías interesantes, el teléfono, lógicamente el fijo, y el automóvil. ¿Y qué dijo? Que era el impacto de estas dos cosas que llamaban mucho la atención, el impacto de eso llamaba mucho la atención a la familia. Burgess dijo, el teléfono traería unas consecuencias muy negativas para la vida familiar porque rompería la vieja costumbre de ir a hablar con los familiares y amigos. Cuando no había teléfono íbamos a hablar, visitábamos a los familiares y a los amigos. Desde que existe el teléfono, la gente ya no se visita. La gente se llama por teléfono. Dice, pero más interesantes son las del automóvil, que dijo que el automóvil traería consigo el aumento de la promiscuidad. El hombre salía del automóvil y no, se conducían los varones y no se controlaban, se iban. O sea, es interesante releer las conclusiones de Burgess en el año 28, ¿de acuerdo? Sobre el impacto que tenían las nuevas tecnologías sobre la vida familiar. Bien, bueno, pues casi un siglo después de que escribiera Burgess, vemos cómo las nuevas tecnologías tienen efectos positivos y efectos negativos. Efectos positivos, entre los que yo he encontrado en los distintos estudios con los que he trabajado, pues en la educación de los hijos, en el acceso a la información, el tema de completar el apoyo social. Fíjense ustedes que yo completar el apoyo social, no sustituir, pero sí es importante como apoyo, en desarrollar la propia individualidad. Si nos movemos en la sociedad individualista, es un elemento fundamental. El papel que tiene con las personas mayores las nuevas tecnologías, como siempre hablamos de jóvenes, nos olvidamos de los mayores y es clave también, o por ejemplo con la salud. Sin olvidar, lógicamente, que esos mismos estudios hablan también de efectos negativos. La pérdida de control sobre la educación de los hijos, importante, ahora después hablaremos. La reducción del tiempo dedicado a la familia, un clásico, siempre que hay una nueva tecnología. El aislamiento social, la pérdida de tiempo, la dependencia o las adicciones, ¿de acuerdo? Son los riesgos que yo he encontrado en los estudios sobre nuevas tecnologías y familia. Por tanto, lo único que parece claro, verdaderamente, es que las nuevas tecnologías aumentan el potencial comunicador de la familia. Eso yo creo que está prácticamente claro. Y eso supone una diferencia cualitativa muy importante para la familia, que tenemos que ser capaces de valorar. El hecho de potenciar la comunicación dentro de los miembros de la familia es un impacto cualitativo clave, sobre el cual hay que reflexionar, porque afecta a la diferenciación y a la especialización de los roles familiares, porque afecta a el hecho de estar conectados eventualmente, a estar continuamente conectados, contribuye a que se difuminen los cambios entre la esfera pública y la esfera privada. Dice un estudio americano, 70% de los americanos utiliza Internet para conectarse para cuestiones familiares, no cuestiones de trabajo. Nada que ver con cuando tú salías de la oficina, te ibas y volvías a tu casa cuando habías terminado de trabajar. Ahora te vas, pero como te vas conectado, es distinto. Son elementos cualitativos que desde el punto de vista familiar debemos de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Sobre todo porque ocurre también y viceversa. Cuando estás en tu casa y como estás también conectado con el trabajo, tampoco desconectas. Ojo, que no solo para una cosa, sino para la otra también. Hay que ver en las dos direcciones, ¿de acuerdo? Bien, el impacto de estas nuevas tecnologías es muy significativo. Es muy significativo en el sentido, por ejemplo, el teléfono móvil. ¿Qué sabemos del teléfono móvil? Que está aumentando su uso, lo sabemos. Sabemos que cada vez se utiliza menos como mensaje de voz y más pues como mensaje de texto, lo sabemos. Sabemos que aumenta la frecuencia de la comunicación entre los miembros de la familia. Sabemos que sirve para microcoordinar estrategias familiares. Hace poco leí un trabajo sobre el papel que está jugando para la emancipación de los jóvenes. Es el nuevo cordón umbilical de los jóvenes, que los jóvenes se emancipan, pero no se emancipan como antes. Se emancipan, pero tienen internet, es decir, tienen el teléfono al lado. Oye, ¿cómo se hacen las lentejas, mamá? Que me ha trancado. Dime, es decir, es una emancipación, pero se sigue manteniendo, dicen algunos trabajos, ese cordón umbilical, ¿de acuerdo? Y facilitan el control de los padres sobre los hijos, pero también supone el problema de la accesibilidad. Todos tenemos la imagen de que estamos reunidos en familia y cada uno está con su whatsappeando, ¿no? Cada uno está con su tal. Estamos, pero no estamos. Bien, pues esa es una imagen, por ejemplo, del efecto del teléfono móvil. El efecto de Internet, pues los estudios son contradictorios. Hay unos estudios que remarcan los aspectos positivos y hay otros que marcan los aspectos negativos. Hay algunos que dicen que sirve para aislar, que reduce la comunicación, y hay otros que dicen justamente lo contrario, que intensifica las relaciones familiares. Depende mucho, dicen estos estudios, de las características individuales y de las características familiares.
como nosotros en España no tenemos datos de eso, no podemos hablar mucho, pero depende mucho de las características individuales y de las características familiares, ¿de acuerdo? Por tanto, el efecto de Internet sobre la familia es también interesante y queda también por descubrir. Las redes sociales virtuales o digitales, como hablábamos esta mañana, el impacto de estas redes sociales, sabemos que se ha generalizado su uso rapidísimamente. El 90% de los jóvenes tienen al menos una red social. Sabemos que eso da lugar a nuevos espacios de sociabilidad. Hay un estudio hecho por la FAD en relación, por ejemplo, con el botellón. El botellón siempre se ha vivido como una... En fin, siempre se relaciona, lógicamente, con el consumo de drogas y tal, pero también tiene una función social, una función de comunicación. Y precisamente un estudio de la FAD, de esta casa, habla de que las redes sociales tienen también un impacto en ese proceso de comunicación y, por tanto, en el botellón. No significa que desaparezca el botellón, ojo, pero significa que esa función de relacionarse que tenía el botellón lo están cumpliendo muchas de estas redes sociales. Por tanto, interesante también, ¿no? Y importante de esas redes familiares, pues que permiten expresar, permiten construir nuestra propia personalidad, permiten... por tanto, atentar contra valores familiares. Claro, lógicamente, ¿quién controla? Los valores que yo te quiero transmitir, yo en casa digo que hay que hacer esto, pero luego, por otro lado, no controlo esa información. Precisamente porque es que estas redes sociales están hechas para que no controle esa información. Por tanto, ese es un riesgo importante. Y los mensajes de texto, el famoso WhatsApp, hay muy poquitos estudios. Eso es que son muy modernos. Hay algunos, ¿no? Pero hay muy poquitos estudios. ¿Y qué es lo que nos dicen esos estudios? Bueno, que normalmente se utiliza para personas muy cercanas, que se utiliza sobre todo para se mantiene una alta intimidad, personas con las que tiene una alta intimidad, y que la importancia en el uso de esta herramienta es sobre todo el estar conectado, ¿no? Por eso tiene esa difusión tan grande. Bien, pero yo me quería centrar en tres aspectos. No sé cómo voy de tiempo, me quería centrar en tres aspectos clave. Los efectos que tiene las nuevas tecnologías en el mercado de emparejamiento, que es lo que vamos a empezar. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué efectos tiene realmente sobre la vida cotidiana? Pues una cuestión interesante sobre el que se le presta poco interés, es decir, no hay estudios, demasiados estudios sobre esto, pero sin embargo es interesante, es el efecto que está teniendo las nuevas tecnologías sobre los emparejamientos. Fíjense, tradicionalmente, la función de control de la pareja era una función clave de la familia. La familia controlaba con quién te emparejabas. ¿Por qué? Porque era un elemento fundamental para el ascenso social. Entonces se controlaban los emparejamientos. Con el proceso de modernización, ya por los años 30 o 40, se desarrolla eso del matrimonio por amor, que eso distorsiona un poquito, porque digamos que quita la función esa de la familia, esa función de control. Resulta que ahora la gente ya no elige racionalmente con quién se empareja, sino que se basa por algo mucho más subjetivo, más volátil, menos racional, como es el estar enamorado. Eso supuso una revolución en su época. Los años 60 supone una revolución las mujeres que pueden elegir con quién se empareja. Una revolución en el modelo familiar que existía. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues que con las nuevas tecnologías aparecen nuevos espacios de sociabilidad. Y este mundo, que en principio era una función de control de la familia, se distorsiona mucho más. Se accede a un mercado potencial mucho más amplio, donde puedes conocer a muchísima más gente, donde se requieren habilidades comunicativas. Es importante las habilidades comunicativas en este nuevo mundo, lo saben muy bien los jóvenes, Los jóvenes saben muy bien que tienen que desarrollar esas habilidades comunicativas para insertarse en este mundo de los emparejamientos. Se desarrolla el concepto de amor líquido que ha desarrollado el profesor Bauman, ¿no? Por ejemplo, unas relaciones mucho más flexibles, mucho más rápidas, y un nuevo tipo de amor. Frente al amor romántico, dice Bauman, se desarrolla el amor líquido, que es otra cuestión diversa, ¿no? Bien, en España, los datos que tenemos sobre el impacto de Internet en los procesos de emparejamiento, en el año 1995, el Centro de Investigaciones Sociológicas hizo una encuesta sobre emparejamiento. Le preguntaba a la gente cómo se había emparejado. Una de las preguntas salía que un 1% de las personas habían conocido a su pareja por Internet, en el año 95. En el año 2012, este porcentaje sube al 10%, ¿de acuerdo? Aumenta. Los datos de Estados Unidos son muchísimo mayores. El proceso de sociabilidad es distinto, el suyo del nuestro, son muchísimo mayores. ¿Para qué? ¿Cuál es el papel que juega Internet en el inicio de estas relaciones, en este mercado de emparejamiento? Sabemos que juega un papel importante sobre todo al inicio de las relaciones, sobre todo al inicio.
de las relaciones. Sabemos que reduce las barreras de clase social. Muchas barreras de clase social se pueden romper gracias a eso. O la barrera de la distancia, por supuesto. Y permite altos niveles de privacidad y de intimidad. Por tanto, es importante para este desarrollo. Ojo, también supone un riesgo para las infidelidades. Y ya sabemos que en nuestro país las infidelidades, somos de una cultura donde no permite infidelidades, ¿de acuerdo? Por tanto, ojo con eso también. No puedo darle datos, me gustaría, pero es que no hay datos, no tenemos datos sobre eso, pero sería interesante profundizar también en ese tema. Algunos de los datos que tenemos de España sabemos por qué los jóvenes se conectan, por qué los jóvenes hacen redes sociales, sobre todo para estar con sus amigos, para conocer nuevos amigos y para relacionarse con la gente, ¿no? Hay un estudio del año 2004 que se hizo sobre internautas, me tienen ustedes que permitir que ponga una cifra un poco antigua, pero es lo que tenemos, y este estudio nos decía, bueno, pues que de estos internautas el 16,8% habían mantenido relaciones de pareja o de noviazgo por Internet, el 60% consideraba que Internet era una herramienta que se podía utilizar para el hecho de buscar pareja, y, como ponía aquí, qué ventajas tenía con respecto a la comunicación cara a cara, qué ventaja y qué desventaja. Y decían sobre todo que las relaciones por Internet permitían una mayor comunicación, permitía una mayor intimidad, pero también tenían riesgos, y es que no las veían importantes para el compromiso, ni tampoco para la fidelidad. Sabemos bien que eso la gente decía, bueno, tiene unas cosas positivas, pero estas cosas son negativas. Ojo, estas tecnologías van a ser muy importantes en el futuro. Van a ser importantes en el futuro en este proceso de emparejamientos, cada vez más. En el año 2011 terminó un trabajo sobre el impacto, el proceso de emparejamiento de las personas viudas. Interesante, ¿no? Sobre cómo las viudas se reemparejan. Y precisamente una de las conclusiones de ese trabajo decía que una de las barreras que tienen las personas viudas es el acceso a un mercado de emparejamiento, sobre todo en las mujeres. Entonces son gente que se quería emparejar, había un porcentaje, no tan, los hombres mucho más, pero había un porcentaje de mujeres que se querían emparejar, pero las dificultades era el acceso a un mercado de emparejamiento. Bien, estas nuevas tecnologías revolucionarán ese mundo de aquí a unos años seguramente, ¿de acuerdo? Bien, y no solo habrá que estudiar el inicio de las relaciones, sino el mantenimiento de las relaciones a través de estas tecnologías. ¿Qué papel juega? Tampoco sabemos mucho, pero será también importante. Bien. Segundo lugar, el efecto de estas tecnologías sobre la socialización y las relaciones entre padres e hijos. A ver, pues el fenómeno de la socialización es otra función clave de la familia. Es una función fundamental que cumplía la familia. Tradicionalmente esta función la cumplía el grupo más cercano. Eran los padres, eran la red familiar más cercana la que establecía las funciones de socializar y de preparar a los hijos para la vida adulta, ¿de acuerdo? Con el desarrollo de las TIC, esto se revoluciona también. Aparecen nuevos agentes, aparecen nuevos actores que van a revolucionar este mundo. Principalmente en dos cuestiones importantes. En el desarrollo de la privacidad, que era una cuestión fundamental en ese proceso de transmisión de generación a generación, y en la construcción de la identidad. ¿Qué pasa con el proceso de identidad, el desarrollo de la privacidad? Bien, la familia es donde la persona toma conciencia, se considera persona en sociedad a partir sobre todo del proceso de socialización, donde se tomaba conciencia de la diferencia entre lo público y lo privado. Pasa mucho en España, los estudios de capital social no tratamos de la misma manera a los que consideramos de la familia o de nuestros amigos, los consideramos de fuera. A los que consideramos de fuera le aplicamos unas normas, y a los que consideramos de dentro son de la familia. Cuando llama a tu madre y te dice, oye, que viene a verte tu primo de no sé dónde, trátalo como primo, no lo trates como... porque es tu primo. Es decir, aplícale el código de familia, no le apliques el código de extrafamilia, ¿de acuerdo? Por tanto, el concepto de privacidad es un concepto importante en el desarrollo de la familia. ¿Qué pasa con las TIC? Pues las TIC lo que ocurre es que este control de la privacidad se pierde, o digamos que se flexibiliza. ¿Por qué? Porque los hijos pueden recibir mensajes contradictorios a los que le dicen los padres. Pueden recibir mensajes contrarios a los que le están diciendo los padres. Porque pueden cuestionar la autoridad familiar. Claro, reciben influencia y pueden cuestionar esa autoridad familiar. Pueden cuestionar el control familiar. Pueden recibir valores contradictorios a los valores que desarrollan los padres. Claro, es un riesgo, lógicamente. El proceso por tanto, el proceso de privatización, que estaba muy controlado, las familias delegan en los colegios, pero quieren controlar siempre ese proceso de educación. Con la apertura a nuevos agentes, pues se flexibiliza, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa con la construcción de la identidad? Otro elemento fundamental, el cómo construimos nuestro yo, el quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Es fundamental. En ese proceso, sabemos, por los distintos trabajos sociológicos sobre el proceso de socialización, sabemos que hay una edad en la cual los niños consiguen separarse del grupo familiar para construir su propia identidad. Yo ya no soy mi padre y mi madre, sino que yo ya soy yo, independientemente de la parentela. ¿De acuerdo? Bien. Tradicionalmente, esto se hacía a partir del grupo de iguales, donde es fundamental el grupo de amigos. Todos sabemos que era muy importante en ese proceso, en ese paso desde niño a adolescente, el controlar, los padres siempre quieren controlar, el grupo de amigos, ¿verdad? A ver qué amigos son, a ver qué amigos tienen. Y se utilizan muchos símbolos. Mi generación, la bicicleta, la moto, importante, el Walkman. Mi generación es la generación del Walkman, el Walkman era muy importante, ¿no? Ahora, bueno, ahora los videojuegos, ahora escuchar a los niños y es más el videojuego o los teléfonos móviles o las aplicaciones nuevas que se han bajado y tal, es diferente, utilizan otros símbolos, siguen necesitando símbolos, pero distintos, y utilizan estas nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Estas nuevas tecnologías suponen además espacios de autoexpresión, que es fundamental para la construcción de identidades. Yo tengo que expresarme y que el público me reciba, porque como yo construyo la identidad depende mucho de cómo me vean los demás. No solo cómo me vea yo, sino cómo los demás me ven. Si me ven delgado, me ven gordo, depende también de ese feedback que tengamos entre ese grupo, ¿de acuerdo? Eso da lugar a algún artículo que habla de que Internet se convierte en un tribunal virtual, ¿no? Donde nos exponemos y al mismo tiempo somos potencialmente todos juzgados. Ponemos mucha información y nos juzga. Y entonces, lógicamente, transforma el proceso de identidad. No me pregunten hacia dónde vamos. Lo que tenemos claro es que transforma ese proceso de construcción de identidades. Habrá que estudiarlo. Sobre todo en los adolescentes. ¿Qué pasa con los padres? Pues los padres observan, de manera general, observan de forma positiva este proceso. En general, los padres dicen que Internet es positivo, principalmente por motivos educativos. Sobre todo, si padre e hijo utilizan Internet conjuntamente. Si no lo utilizan conjuntamente, hay más diferencias. Pero si lo utilizan, los padres entienden, lo ven como algo, en general, como algo positivo. Aunque, lógicamente, existen riesgos. ¿Qué nos dicen los trabajos de dónde están estos riesgos? Pues, por ejemplo, si solo utilizan Internet para el entretenimiento. Hemos visto que hay muchos enfrentamientos entre padre e hijo si el Internet es solo para jugar. Entonces, ahí hay enfrentamientos. Si los padres no entienden de las nuevas tecnologías, no entienden cómo comunicarse con su hijo. Internet sirve para separar a padre e hijo, si los padres no entienden. Y fíjense ustedes lo que nos decía el CIS en un barómetro de 2011. Se le preguntaba a los niños sobre si le habían pedido ayuda a los padres. Fíjense los jóvenes que han tenido que pedir ayuda a sus padres por alguna situación de Internet. Y fíjense los hijos que le han ayudado al padre y a la madre. O sea, son ellos los que llevan la voz cantante. Nos lo dice un barómetro del CIS del año 2011, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que es necesario que padre e hijo hablen el mismo idioma y cuidado con esto. El profesor José Félix Tezano hace una investigación en el año 2008 sobre Internet en la familia y hablaba de que su trabajo concluía con que la mayoría de padres o pocos padres eran conscientes del uso que hacían sus hijos de Internet. Es una encuesta que se hizo a padre e hijo, entonces es interesante porque se contrastaba. Y él concluía esta investigación en que, de que no se sabía, los padres no controlaban muy bien. Una cosa es lo que le decían los hijos que hacían y otra cosa es lo que hacían verdaderamente. Y eso no casaba. Bien, por tanto, de una forma o de otra, se debe tener en cuenta no solo la variable tecnológica, sino también los diversos tipos de familia, las diversas características individuales y las características de las distintas tecnologías. Hacer análisis con dos variables tenemos una probabilidad muy alta de no acertar. Tendremos que meter en el modelo mucho análisis. Tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones para poder afinar en nuestro diagnóstico. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, ¿cuál es el impacto que tiene la familia, el impacto que tiene las nuevas tecnologías sobre las redes familiares? Esto es otro elemento fundamental, más importante del que nos pensamos. ¿Por qué? Porque el bienestar social de países como el nuestro se asientan en las relaciones familiares. La red familiar es fundamental, no hace falta que yo lo repita, para un montón de cuestiones de bienestar. Fundamental, decía el profesor Iglesias Dussel, nuestro Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es la familia.
Nuestro auténtico ministerio es la familia, sobre la cual se apoyan y se establecen un montón de redes de apoyo. Este sistema familiar, ¿sobre qué se basa? Se basa principalmente en dos cuestiones. En una cultura que se transmite de generación en generación, la cultura del deber de apoyar a la familia. Tú tienes que apoyar a la familia. Eso se transmite de padre a hijo, de generación en generación. Y las encuestas que seguimos haciendo nos dicen que sigue saliendo igual. A pesar del proceso de individualización, a pesar de lo que queramos, el proceso de deber de ayudar los padres a los hijos y los hijos a los padres sigue existiendo en nuestro país. ¿De acuerdo? Por tanto, importante. Y se apoya también en un segundo pilar, el compartir tiempo y actividades. La base de la solidaridad familiar en nuestro país se basa en que compartamos tiempo, que compartamos actividades, que estemos unidos. Por eso tienen mucha explicación muchos de los fenómenos. Cuando hablamos de movilidad, por qué los españoles nos movemos menos, por qué muchos de los diagnósticos, yo tengo la cosa que tiendo a mirarlo todo desde la familia, pero es que la familia da muchas claves de por qué pasan muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender en cuenta que es que la red es más importante que lo que te vayan a pagar en el trabajo. Tienes que valorar si merece la pena perder tu red familiar para aceptar otras cosas. Es que es importante que tengamos en cuenta ese diagnóstico, que muchas veces nos quedamos en los datos brutos que dan los economistas y no bajamos a escarbar un poquito en lo que pasa realmente en la vida cotidiana. Por tanto, esto es importante. Decía Putman en un trabajo que hizo en el año 2000 sobre la influencia de la televisión en Estados Unidos. Putman nos decía que la televisión había tenido una influencia a la hora de nuclearizar las relaciones familiares. Se habían perdido las relaciones con amigos y con familia extensa, y en el caso americano, ojo, en España sería diferente, y había contribuido a que la familia se sentaba junta y frente al televisor y se nuclearizaban las relaciones familiares. Bien, tradicionalmente los estudios sobre el impacto de Internet en la sociabilidad familiar, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que el impacto que tenía era que se dedicaba menos tiempo a estar con la familia. El impacto de Internet era que los jóvenes, los mayores, utilizaban menos tiempo a estar con la familia y más lo dedicaban a otro tipo de cosas. Estudios más actuales lo que nos dicen es que esta hipótesis la ponen en duda. Dice, bueno, es cierto que se dedica más tiempo, pero sobre todo en un primer momento. Cuando pasa ese primer momento, ese boom, las relaciones vuelven otra vez y el tiempo destinado a la familia vuelven otra vez a su cauce. Es solo en el primer momento. Proceso de los adolescentes de construcción de identidad, es un momento, dicen ellos. Luego vuelve a su cauce. ¿Por qué? Porque no se sustituyen a las relaciones cara a cara. Las relaciones cara a cara siguen siendo fundamentales para interpretar estas relaciones familiares. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué impacto tiene esta relación en los hogares españoles? Bueno, esto es una pregunta que si tenemos datos. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, pues fíjense ustedes, esto es de 2012, ¿eh? ¿Qué nos dicen estos datos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los hogares? ¿Cuál es el impacto que tiene? Dicen, pues la mitad, ninguna. ¿Cuál es el impacto que tiene el desarrollo de Internet sobre los hogares españoles? Te dicen los españoles, la mitad, ninguna. Dice, bueno, luego hay algunos que dicen, hemos reducido el tiempo para ver la televisión, o hemos reducido el tiempo sin hacer nada. Eso es lo que nos dicen los españoles. Nos dicen, podemos decir, Luis, no me lo creo. Bueno, bien, pero no han dicho eso, ¿de acuerdo? Nos han dicho que realmente no les quita tiempo. Por tanto, no se supone un alto impacto en la integración familiar. Lo que sí cambia es la forma de sociabilidad, las formas en las que nos relacionamos. Eso, lógicamente, sí cambia. La mayoría de los trabajos subrayan aspectos positivos, sobre todo en su contribución al mantenimiento de los vínculos. Promueven nuevas oportunidades de relacionarse en comunidad, y eso es importante. Este proceso de sociabilidad, el impacto que tiene sobre las redes familiares, lo que nos dicen es que estas nuevas tecnologías promueven que esa forma de comunidad. Y podremos escarbar más y decir, bueno, sí, pero las relaciones son distintas. Es que decimos, hola, nos mandamos un emoticono de esto y no hablamos. Es verdad, tenemos que estudiarlo, es verdad. Eso hay que estudiarlo, hay que ver qué pasa ahí. Pero de luego hay cambios, en la forma de sociabilidad. Lo que dicen los trabajos es que no se individualizan, sino que se crean nuevas comunidades. Como he empezado mi intervención, hay que interrelacionar la comunidad virtual y la comunidad cara a cara. Y eso tendríamos que establecerlo. La familia que realiza cosas juntas permanece junta. Cogiendo ese dicho, saben ustedes, de la película, ¿no? La familia que realiza cosas juntas permanece junta. Y las nuevas tecnologías contribuyen directamente a una mejor interacción y mejor comunicación, no hay duda. Por ejemplo, al mantener la memoria de la familia.
el sentirse familia. Y muchas veces estas redes contribuyen al sentirse familia, al sentirse que estamos juntos. Mejora la comunicación con los hijos, con los abuelos, con los nietos. ¿Cuántos abuelos no están viendo cómo se crían sus nietos, aunque estén lejos? Gracias a las videoconferencias. Pues cada vez más. Hay del que no tenga Skype, ¿no? Para poder ver al niño cómo le dan de comer todos los días, porque estamos lejos. Bien, pues es que eso está pasando, ¿de acuerdo? Por tanto, eso sobre la comunicación familiar, pues contribuye a esa memoria de familia colectiva, ¿no? Ayuda a las relaciones intergeneracionales post-divorcio, que es interesantísimo. En España el divorcio lo tenemos tampoco lo hemos estudiado suficientemente. ¿Y qué pasa con las relaciones? En un país que se nutre de relaciones familiares, ¿qué pasa cuando se rompe? Pues es que es fundamental, porque es que se están consiguiendo... nuestro país funciona por redes familiares y, por tanto, el perder parte de la red es importante. Es importante. El hecho de un divorcio no es que se rompa la pareja, es que si se rompe la red de la pareja en un país que vive por redes para el empleo, redes para un montón de cosas, pues ojo, que no es... que muchas veces vemos, se ha roto la pareja, bien, pero es que hay que analizar la ruptura estructural. Y en ese sentido las nuevas tecnologías contribuyen a las relaciones intergeneracionales después del divorcio. Por lo tanto, habría que estudiarlo, insisto, pero los indicios van por ahí. Acercan, sabemos, a los que están más lejos y combate la soledad de las personas mayores. Es fundamental también las personas mayores, oye, que las llaman por teléfono, que las ven, por tanto, es un elemento también clave. Bien, no me detengo mucho más y como conclusiones, a modo de conclusión, me gustaría señalar algunas cuestiones. En primer lugar, el hecho de hacer predicciones. El hecho de hacer predicciones, los sociólogos, en fin, no nos gusta mucho hacer predicciones y con las nuevas tecnologías, como ustedes comprenderán, menos, porque cambian tan rápido y nos dejan en evidencia en cuestión de 10 años. Entonces, hacer predicciones sobre este tema hay que hacerlas con muchísima cautela. Lo que yo sí reivindicaría es que tradicionalmente no se ha puesto suficiente énfasis sobre el impacto de los adelantos tecnológicos en la familia. Lo decía antes, el impacto que tiene la lavadora en los hogares es clave para poder entender muchas cosas. El impacto que tiene la olla express, el impacto que tiene el microondas, el impacto que tiene muchas... Esos también son tecnologías, señores. Y también hay que analizarlas, porque su impacto cambia la dinámica familiar. Hablar de conciliación sin saber que existe una cosa que es el lavavajillas, bien, hay que ponerlo, sí, bien, pero es que cambia el proceso. Por tanto, debemos de tenerlo en cuenta. Y apenas se ha tenido en cuenta en los estudios. No se pueden estudiar los cambios tecnológicos y los cambios familiares por separado. No son procesos que vayan en paralelo. Como la mayoría de procesos sociales van de la mano. Y tenemos que estudiarlos como que van de la mano. ¿De acuerdo? Los jóvenes que nos damos cuenta que hacen lo mismo que hacían generaciones precedentes. Con otros instrumentos, sí, pero la función es la misma. ¿Qué quieren? Entretenerse, quieren relacionarse con otra gente, quieren encontrar información, lo mismo que hacían otras generaciones. Lo que pasa es que ahora tienen otros medios, pero la función es muy similar. Lógicamente tampoco vamos a obviar el impacto que tienen estas nuevas tecnologías. La mayor intercomunicación nos abre un mundo nuevo, del cual todos los trabajos que vengan son pocos para poder entenderla. La disminución de las distancias, las diferencias entre el espacio público y privado que se difuminan. Los nuevos riesgos, por supuesto, la pérdida de control. Hemos visto cómo la familia ha querido siempre controlar y cada vez controla menos cosas. Entonces, eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. O las consecuencias imprevistas. Nadie tiene previsto que Internet valga para el sexting, por ejemplo. Sin embargo, existe el sexting, ¿de acuerdo? Pero no está hecho, es una disfunción, si queréis, del sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, son necesarios nuevos trabajos porque sabemos que el impacto de las nuevas tecnologías es cada vez más significativo, está comenzando, no hemos hecho nada más que empezar, que probablemente será para mejor, pero que no tenemos ninguna vuelta atrás. Yo no puedo decir si el impacto será bueno o es malo, no lo sé, yo soy científico social, no me voy a posicionar si es bueno o es malo. Lo que sí puedo contarles es que será muy diferente el contexto nuestro al de nuestros hijos y al de nuestros antepasados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos en que hacen falta muchos más estudios, profundizar más en el tema y que en principio no todo es tan malo como a veces nos pintan en las tertulias de televisión y no todo es ciberbullying y parece que tiene sus cosas buenas o el mandarse un emoticón tiene su punto en la red de familias. Aquí tengo un par de preguntas para usted y una es
le preguntan que si cree útil las herramientas de control parental que se pueden activar o instalar en los ordenadores u otros dispositivos, que si lo considera necesario o bien lo considera una limitación. ¿Contesto desde aquí o...? No sé si se le oye. Bien. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí. Bien, bueno, respecto al control parental, yo estoy totalmente de acuerdo con el control parental. Pero estoy de acuerdo por el sentido de que tiene que haber una relación intensa entre lo que hacen los hijos y lo que hacen los padres. Y si los padres no pueden controlar lo que hacen los hijos, tienen que poner medidas. Por tanto, yo estoy a favor de ese control parental. Precisamente el riesgo es que no haya, que los padres se desentiendan de lo que pasa con su hijo. Ese verdaderamente sería el riesgo en relación a la familia. Los padres, hemos visto que la mayoría de trabajos dicen que cuando padres e hijos hablan el mismo idioma internet, las relaciones tienden a ser mejores. Por tanto, si hay que contribuir a esa relación. Y si no se puede controlar, pues poner barreras, yo estaría a favor. Gracias. La FAZ hace una pregunta casi múltiple, yo creo, pero bueno, la voy a ir intentando. Se habla mucho del mal uso, de los peligros y la adicción a las TIC por parte de la gente joven, pero le preguntan si hay estudios que incidan en las formas de usar las TIC por parte de los adultos, sobre su control del tiempo, en el estar conectados, su ensanche a la TIC para trabajar, etcétera. Y cómo eso afecta al entorno familiar y a la educación de los hijos. Es decir, yo creo que invertimos un poco para los hijos, se abusa mucho de decir que es malo, pero ahora la pregunta sería al revés. ¿Hay algún estudio que demuestre...? Ahí vamos a ver. Sobre el caso español, desgraciadamente, no tenemos estudios, pero sobre el caso, por ejemplo, el caso americano, hay muchos estudios vinculados con el tema de la conciliación. El tema de los padres que gracias a las nuevas tecnologías pueden permitir trabajar dentro de casa, pero ¿eso qué impacto tiene para los que están dentro de casa? Porque claro, ¿dónde está la barrera entre estar fuera y estar dentro? Entonces, los estudios en este sentido pues son contradictorios. Y yo, si me permiten, tampoco me los termino de creer. Hay un estudio muy importante que hizo IBM para reivindicar que el trabajo en casa era muy bueno. Pero claro, luego hablabas con la gente de IBM y te decían, es que nos dan 2 teléfonos, nos llaman a todas las horas, el programador nos llama desde tal, además los cambios horarios desde Estados Unidos son distintos, no desconectamos, por tanto lo que hacemos es que estamos más presos gracias a las nuevas tecnologías que liberados para poder estar con mi hijo. ¿Tengo algunas ventajas? Sí, hay algunas horas en las que tal. Dice, pero ellos controlan claramente a qué hora me meto en el ordenador y si no me llaman por teléfono. Dice, por tanto, lo ponen en duda. Hay otros trabajos, sin embargo, que sí desarrollan los aspectos positivos. Dicen, bueno, sí nos ha contribuido a poder tener más tiempo y poder organizarnos mejor los turnos, organizarnos mejor las labores de conciliación entre padre e hijo. Por eso digo que no tenemos, son aspectos novedosos que están influyendo. Si me preguntan mi opinión personal, yo creo que desde el punto de vista, el impacto que tienen estas tecnologías en la casa, desde luego, como herramienta de conciliación, no son. Porque te hace permanecer esclavo. La cosa es que se quiera vender como se quiera, pero yo no estoy de acuerdo. Y los trabajos de conciliación que yo he hecho y que hemos trabajado estos temas, así salía en los datos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y bueno, espero que esta tarde, después de comer, vuelvan todos ustedes a los talleres y estoy segura que el Congreso va a seguir en la misma línea que los 2 ponentes que llevamos. Gracias. Ha sido genial, ¿eh?